continuamente acá al Ecuador es del profesor Corallo. Entonces hay un documento base de él que lo han utilizado mucho también en la administración pública para la definición de la economía popular y solidaria, ¿sí? Del que se desprenden algunos conceptos. Sin embargo, hay otros conceptos que todavía aparecen en zonas un poco grises porque no se sabe hasta dónde es de economía popular y solidaria, por ejemplo, y dónde empieza ya otros sectores. Pero vamos a ir viendo y sobre todo considérenlo una opinión del facilitador dentro de la cual podemos ir discutiendo más, ¿no? Entonces tenemos en la primera lámina lo que significa el sistema económico y de política económica. Entonces vemos cuáles son los sectores en los que el sistema, digamos, económico está dividido y donde la política económica quiere incidir directamente sobre ellos. Por un lado tenemos a lo que es el sector público, pues nosotros conocemos, ¿no es cierto?, desde lo que es el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral, tenemos a todo lo que son gobiernos seccionales, todos los que son incluso los gobiernos autónomos de desarrollo, etcétera, hay instituciones, incluso empresas del Estado. Entonces tenemos ahí todo el aparataje del sector público, no creo que hay mayor problema en definirlo. Tenemos lo que es el sector privado, básicamente constituido también por lo que es el sector empresarial, por las sociedades anónimas, compañías limitadas, etcétera, que su principal característica es contar con accionistas privados, personas que ponen el capital, ¿sí? Y en función del capital tienen pues derecho a lo que es la dirección, a los votos en la asamblea y a promover sus propias iniciativas. Entonces son empresas, ¿sí?, u organizaciones en las que prima el capital, digamos, para la toma de decisiones. Y tenemos instituciones mixtas cuando existen alianzas públicas y privadas, ¿sí?, en donde el gobierno puede poner una participación o una concesión y el sector privado también interviene de otra manera en esta alianza, ¿no? Mucho, por ejemplo, de esto se ve ahora en las concesiones petroleras, mineras o en empresas que se constituyen con participación privada o de empresas de otros países, aunque no ha sido tan común en este gobierno el esquema, pero todavía se puede ver sobre todo este tipo de alianzas, pero que involucran el sector público y privado. No creo que hay mayor inconveniente en el tema, ¿sí? Y ahí viene el sector que nos compete en este curso, la economía popular y solidaria, en donde la ley y la constitución manifiesta que está integrada en el Ecuador por lo que son las iniciativas cooperativistas, asociativas y comunitarias, ¿sí? Sin embargo, la ley de economía popular y solidaria también incluye a otro tipo de iniciativas como son los emprendimientos, por ejemplo, o las microempresas, que la conocemos, en los que manejamos más el tema de las microfinanzas. La base sobre la que se desprende toda la definición del sistema de economía popular y solidaria, sí, y toda esta división que le estamos exponiendo en la lámina que ustedes la pueden ver, se encuentra dentro de la Constitución en el artículo 283, que nos habla que el sistema económico, social y solidario se integra por las formas de organización de economía pública, privada, mixta, popular y solidaria. Eso es lo que hemos tratado de explicar en este gráfico, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, en los sectores de la economía, sí, como ya lo vimos inicialmente, pues tenemos pública, privada, popular y solidaria. En la pública, ¿qué nomás tenemos? Tenemos un gobierno central, el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente de la República. Después tenemos una serie de ministerios, subsecretarías, sí, diferentes iniciativas. Tenemos a la Asamblea Nacional, que es nuestro poder legislativo, digamos, igual de elección popular en el país. Tenemos a los gobiernos seccionales,
que se estructuran en función de los municipios, las juntas parroquiales, lo que son también a nivel provincial, las prefecturas, nuestro poder judicial, que ahora, digamos, está sobre todo liderado por lo que es el Consejo de la Judicatura, el poder electoral, sí, y lo que son las instituciones también del Estado que están constituidas a nivel de empresas, ¿no? Tenemos lo que es CNT, por ejemplo, Banco Nacional de Fomento, que está en un proceso también de reestructuración, Petroecuador, Petroamazonas, etc. En el sector privado, en cambio, tenemos todo lo que es de empresas privadas, ¿no es cierto? Creo que son accionistas, capitalistas, como les decía, se basa en cuánto dinero aportan, ¿sí? Y se contratan en empleados, básicamente. Entonces aquí hay una distinción entre lo que son los dueños, entre lo que son los empleados y entre los que son los clientes a atender. Y la economía popular y solidaria, que la vamos a definir aquí, o al menos ese es el objetivo, de ir dando más elementos, porque sí es un sector que tiene varias particularidades, que como ustedes ven nos va a servir de base el video que lo hemos visto, sí, basados en una comunidad de Campo Alegre, en donde la célula, o si se quiere, los integrantes de la misma constituyen las familias. Pues sobre todo el tema de la familia dentro de la economía popular y solidaria es básico porque involucra otros conceptos como lo que es el buen vivir, ¿sí? Lo que es la satisfacción de las necesidades de la familia, que vimos también el video y que vamos a discutir también, bueno, cuáles son las necesidades básicas, porque eso viene cambiando conforme avanza también el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, un poco este gráfico nos habla, y esto es tomado ya de los textos del profesor Corallo, nos habla de cómo está estructurado un poco la economía, ¿sí? En los tres grandes sectores. Por un lado, digamos, tenemos a todo lo que es el sector, digamos, del gobierno, ¿sí? En la parte izquierda, a ver si aquí le puedo señalar, ¿sí? Toda una organización, digamos, pública, si se quiere, que en el actual esquema de gobierno ha sido bastante fortalecido. Ustedes pueden ver la institucionalidad del gobierno ha crecido, la capacidad de acción de los ministerios coordinadores, los diferentes programas, las unidades ejecutoras al interior del mismo gobierno, entonces responden a una estructura específica y a una organización. También cuentan con organigramas, con procesos que muchas veces complican un poco la ejecución, lo que muchas veces conocemos como la burocracia, ¿no es cierto? En cuanto tenemos que hacer un trámite o para acceder a uno u otro servicio, sí, respondemos a esta estructura y a una serie de leyes y reglamentos. Por otro lado, tenemos al sector de la economía empresarial, sí, aquí también lo estoy encerrando en casi un círculo, en donde está constituido por las empresas, donde hay un mayor nivel de formalidad de organización porque hay leyes claras, ¿no es cierto? Entonces lo que te dicen es, para constituir una sociedad anónima, por ejemplo, necesitas tanto de capital, necesitas constituir un estatuto, estas son las leyes que gobiernan a la empresa, la estructura. Tenemos claro todo lo que es la legislación laboral, tributaria, sí, y otro tipo de legislación. Entonces se accede al RUC, tienes la obligación de presentar balance de estados financieros. Asimismo, hay diferentes instancias del gobierno que regulan, digamos, a este sector. Y por último tenemos al sector de la economía popular y solidaria, que está representado en la parte de... Uy, ya me salió mal el círculo, aquí está. Sí, que sería toda esta parte de acá abajo, en donde el gráfico nos muestra una diferencia de puntos, ¿no es cierto? Algunos dispersos, unos más grandes que otros, hay algunos que sí están interconectados,
sí, de diferente manera, ¿no es cierto? Unos de manera lineal, otros, digamos, están agrupados como a manera de consorcios locales o de desarrollo, como este de acá, sí, otros son meras cadenas que dependen de otros puntos locales, otros se integran, como este de acá, de una manera más regional, etcétera, pero lo que nos muestra el gráfico es que la economía popular y solidaria es diversa, es heterogénea, no está totalmente organizada. Muchos de ustedes que trabajan con el sector, que conocen, pues se dan cuenta de esto, porque responden a otro tipo de factores más culturales, más que dependen de la persona, de la actividad, de experiencia, de la zona, etcétera, y que se han venido estructurando por necesidad, muchas veces sin una legislación clara, sin un proceso organizativo tampoco claro, motivados a veces por ONGs, por cooperación, por los propios gobiernos, por iglesias, incluso por movimientos, ¿sí? Por iniciativas, por ejemplo, de constituir cooperativas, cajas, en algunos casos. Entonces, este es un sector que de alguna manera a nivel global se puede percibir como una desorganización, pero a nivel local sí tienen una interrelación muy importante y sobre todo su capacidad de interactuar con las personas, con la familia, es bastante alta y fundamental para su desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es difícil ponerles en una sola definición, con un solo concepto, y menos aún ahora ponerles bajo un solo esquema de supervisión, de control, de organización, porque responde, no es un proceso de los últimos años, sino muchos de ellos son procesos históricos. En el punto intermedio tenemos las interrelaciones entre los diferentes actores. O sea, hay empresas públicas que interactúan con empresas privadas y forman empresas mixtas, por ejemplo. Tendríamos aquí, justo en la mitad, a todo lo que es el sector mixto. Igualmente, empresas de economía popular y solidaria, sí, que muchas veces se empiezan a estructurar como empresas más similares a lo que es el sector privado, empiezan a interactuar o a hacer comercialización, por ejemplo, con el sector privado y constituyen también alianzas, consorcios, etcétera. Entonces tampoco podemos definir hasta dónde llega una empresa pública y dónde empieza una empresa mixta, una privada. Asimismo, hasta dónde llega un sector de economía popular y solidaria y dónde se convierte en el sector privado. Un ejemplo, por decirles, un microemprendimiento, ¿no es cierto?, está catalogado como economía popular y solidaria. Entonces, si un microempresario empieza a crecer, empieza a contratar un empleado, dos empleados, ya saca el RUC, se formaliza, ¿en qué momento llega, por ejemplo, a pasar de ser una microempresa a pequeña empresa y del salto, ¿no es cierto?, del sector de economía popular y solidaria al sector privado? ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento? Por el volumen de ventas, por el grado de formalidad, por el nivel de sus activos, etcétera. No dice la ley nada de eso, pero más es por la caracterización. Entonces hay muchos conceptos también que pueden ir cambiando o adaptándose. Vamos a la siguiente lámina. Aquí vemos en resumen el cuadro anterior en los tres grandes pilares que tenemos, ¿sí? Tenemos la economía pública, economía privada empresarial y la economía popular y solidaria, representados, digamos, por las figuras geométricas. Y en la mitad tenemos a la economía solidaria. Recuerden que la ley en Ecuador lo que menciona es de la economía popular y solidaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto, no es cierto? Que muchos dicen, no, es que ya la economía popular es solidaria. No, según al menos la exposición del mismo gobierno, esto es tomado una exposición de la economía, de la economista Janet Sánchez, que estuvo durante mucho tiempo encargada primero del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, posteriormente del Ministerio Coordinador de Política Económica, ¿sí? Y se basa en un cuadro del profesor Corallo, en donde dice que una parte de la economía
¿sí? La que está aquí resaltado con el círculo verde que lo estoy tratando de subrayar, es la parte de economía solidaria, que no es exclusiva de la economía popular. Es más fácil que en la economía popular pueda ser solidaria porque se basa más en sociedades de personas, ¿sí? Es más difícil, por ejemplo, para la economía privada que se basa en sociedades de capitales. Y la economía pública también debería ser solidaria, ¿sí? Y voy a poner algunos ejemplos para tratar de comprender esto. Por decirles algo, en la economía pública, ¿no es cierto? Es solidaria siempre y cuando también tenga estándares altos de atención y de satisfacción de las necesidades de la población. Por decir algo, si bien se ha incrementado el acceso a lo que es salud pública, todavía hay quejas, ¿no es cierto?, de los usuarios de que dicen no hay largas filas, no hay medicamentos, a veces no hay disponibilidad de camas, de habitaciones, o me dan una cita para después de tanto tiempo. Entonces, si uno juzga desde el punto de vista solidario, todavía falta, ¿no es cierto? Porque la solidaridad es la satisfacción justamente de estas necesidades del conjunto de la sociedad y de que las personas se sientan felices. Lo que hablamos aquí en Ecuador del buen vivir, ¿sí? Eso sería la solidaridad. En cuanto estoy aumentando el buen vivir, entonces sí. Si me dan salud, obviamente aumenta el buen vivir o la satisfacción de necesidades. Sin embargo, si el servicio todavía es limitado o carece de una eficiencia desde el punto de vista social, la solidaridad todavía se puede ir mejorando. Lo mismo en la economía popular. Una economía popular será solidaria siempre y cuando también me brinde servicios de calidad en beneficio de los socios. Por ponerles algo, una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no es cierto? Sí, de acceso, por ejemplo, a crédito o ahorro. Pero si las tasas de interés son demasiado altas o si el servicio no es eficiente, o sea, si yo pongo mi solicitud y tengo que dejar un ahorro ahí congelado un mes y el crédito recién me aprueban al segundo mes, entonces yo digo, solidariamente no es eficiente, ¿sí? O está más viendo por la ganancia de la cooperativa que por la satisfacción del socio, ¿sí? Corallo en alguna conferencia decía, parte de la economía popular, por ejemplo, son todo tipo de organizaciones populares que tienen un objetivo, pero el objetivo puede ser no solidario. Y él ponía de ejemplo, por ejemplo, las pandillas. Dice así, son parte de la economía popular, porque son medios de organización de esta economía, pero no tiene un fin social, más bien puede tener un fin delictivo o todo lo que es los comerciantes o los carteles de droga, ¿sí? No tienen un objetivo de ser solidarios porque no están beneficiando a toda la comunidad o no tienen eso como objetivo, pero son parte de la economía popular. Entonces, yo juzgaré si son solidarios en función del beneficio final, de la satisfacción de las necesidades o de que logren el buen vivir, si quisiéramos resumir. Vamos a ir viendo después de esto, ¿no? Y la economía privada también puede ser solidaria, porque mucho también se le ha criticado de que los empresarios solo ven por sus ganancias, etcétera. Pero, por ejemplo, un empresario que remunera bien a sus empleados, que les distribuye a las utilidades, que paga todos los impuestos a tiempo, que brinda trabajo, que brinda productos de calidad, productos sanos a la población, ¿sí? Puedes poner y decir, esta es mi rendición de cuenta social. Yo estoy dando productos de calidad, trato bien a mis empleados, les pago lo justo, estoy tributando al Estado, estoy promoviendo la competitividad del país, estoy sacando productos incluso para la exportación, para que ingresen divisas al país. Entonces una empresa privada puede ser también solidaria, ¿sí? Porque muchos en discusiones que hemos tenido en algunos foros decían, no, es que ese no es un concepto para los otros sectores, es solo para la economía popular. Entonces, que quede claro, ¿no? Pero como les decía, la economía popular, sí, por concepto, es más afín a que sea solidario, porque son sociedades de personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la política pública? Es de que este circulito verde que está aquí se vaya ensanchando, es decir, que la economía solidaria crezca a todo nivel,
es decir, que todo el país en sus diferentes sectores, tanto el sector público, popular y el privado, trabajen para que exista un mayor buen vivir, que es un compromiso de todos, ¿no? Sí, entonces, como ustedes ven estas flechitas, lo que dice la política económica del actual gobierno, lo que busca es que se expanda la economía solidaria a todo nivel, tanto en el popular, que el sector público sea también mucho más eficiente, brinde mejores resultados, igual que el sector privado también sea más solidario. Dentro de eso, por ejemplo, son las políticas tributarias de redistribución, o sea, que paguen los impuestos, que se les cobre a tiempo, ¿sí? Igual a los que somos empleados y ganas más, pues pagarás también más impuestos, así como una serie de retribuciones y de políticas, por ejemplo, en defensa de las minorías, ¿no es cierto?, de población discapacitada. O sea, ya si superas un número de empleados, tienes que contratar un discapacitado, por ejemplo, en las empresas. Esas son políticas que buscan que sean más solidarias. Claro que son exigencias estatales por ley. Lo ideal sería que nazca de la propia actividad de las empresas, pero para eso justamente está el poder del Estado de dar políticas que pueden ser traducidas en temas de incentivos o en temas de leyes, ¿no? Entonces, el concepto de la política económica se enfoca en este sentido, ¿sí? Vamos a pasar ahora a ver ya solo el subsegmento de economía popular y solidaria, pero yo creo que valía la aclaración para entender que una cosa es economía popular y lo solidario es algo que le estamos dando en adición, es una cualidad, digamos, de la economía que queremos fomentar, ¿no es cierto? Sí, porque muchos dicen, sí, algunas dicen ser economías populares solidarias o una crítica en el sector que trabajamos, si algunas dicen ser cooperativas de crédito que benefician a todos, pero por ejemplo son un grupo familiar y lo que buscan es tener mayores ganancias que se reparten unos pocos, no es que se repartan a fin de año, ¿no?, sino que tienen ciertos privilegios, tienen sueldos altos, tienen sus carros, etcétera. Entonces el tema es el beneficio para todos, porque ¿quiénes son los dueños de una cooperativa? Por ejemplo, todos los socios. Entonces vamos a analizar cómo la economía popular es también solidaria. ¿Cuál es el objetivo de la economía popular y solidaria? La satisfacción de las necesidades básicas. En eso también hay una discusión, ¿no? Bueno, ¿y qué es una necesidad básica? Antes decíamos solamente desde un punto de vista muy objetivo, si se quiere, bueno, desde el alimento, el vestido, la educación y la salud. Pero hay varios otros tipos de necesidades básicas, ¿no es cierto? Discutiendo con algunos estudiantes, porque doy clases también en una universidad y toco este tema, me decían, por ejemplo, ahora una necesidad básica es tener un celular, ¿sí? Que antes no lo era. ¿Por qué? Porque es algo que te sirve también para relacionarte, para estar en contacto con tus amigos, ¿sí? Tener seguridad, por ejemplo, ¿no? Me decían, sí, que saco teniendo salud, teniendo dinero, teniendo ropa, si no puedo salir y disfrutar, por ejemplo, de una manera segura, o incluso hasta temas ambientales. Por ejemplo, decía, ¿qué pasa si tengo salud, si tengo igual dinero, si es que vivo en una ciudad contaminada, o si es que las fuentes de agua están contaminadas? Entonces, en el Ecuador se realizó esta discusión y se amplió el concepto ahora al buen vivir, o al vivir bien, como muchos otros lo dicen, ¿no es cierto? Que es un concepto mucho más amplio, que incluso para los que trabajamos, por ejemplo, el buen vivir tiene que ver hasta de disponer de tiempo para pasar con la familia, para disfrutar incluso de hobbies, de actividades que tengamos que son bastantes básicas. Entonces, si la economía popular es solidaria, se medirá sobre todo esto de solidaria por el acceso que tenga yo a lo que es justamente el buen vivir, ¿sí? Entonces, para que vean cómo está interrelacionado también el Plan Nacional de Desarrollo y este concepto que oímos mucho en diferentes instituciones del Estado y sobre todo el objetivo de